Ya, empezaremos la clase de hoy día. Ya somos 9. Ok, ¿qué ha pasado con sus tareas? Delia, Inés, Jeremy, Roberto. No me han entregado sus tareas. ¿Me escuchan o no me están escuchando? ¿O estoy solo en el canal? Yo sí te he entregado, ¿Quién eres, Roberto? sí. Ya, Roberto Avilés. Le hice, te he entregado, pero el día de sí me he entregado. Ah, Estaba sí. trabajando y podía entregar. Roberto Avilés hoy, Jeremy Castellón hoy con retraso. Ya, continuaremos. Les he mandado dos videos de Pascal. ¿Los han visto? ¿Quién era Michael Faraday, no Pascal? ¿Lo han visto o ni siquiera le han echado el ojo? He visto, pero hasta cierta parte nomás listo. ¿Por qué hasta cierta parte? ¿Qué has entendido del video? ¿O qué han podido entender del video? O no han entendido, o no han entendido nada. Del primer video nomás he visto, Liz. Ya, por eso, ¿qué has entendido del primer video? ¿Qué has entendido de Michael Faraday? He entendido que más antes que... No era Michael Farrar o algo así. Era otro. Era Michael Faraday. ¿Acaso? Ya, pero igual, más antes que él había otro científico. Y en el laboratorio, ya que estaba creando ese científico, era el... ¿qué se llama esto? Pero te dije el norte y el sur para que ande solito, tenía que mostrarle. Y con esa idea lo que ha visto ha armado, ¿qué era? No sé qué era, pero para que funcione así solo y algo así. Hasta ahí nomás he visto, creo. No me acuerdo. Michael He Faraday, visto el anterior. Michael Faraday era un científico físico químico de provenientes de la clase baja, o sea, de la clase obrera. No era una persona con estudios notable. Entonces, Michael Faraday lo que ha hecho ha sido estudiar, ha sido trabajar para un químico que tampoco me acuerdo su nombre. Hacía los apuntes de este químico cuando el químico perdió la vista. Entonces, en su laboratorio en la universidad de... no me acuerdo qué universidad. No, en la universidad, en su laboratorio, entonces empezó a experimentar. Y lo que Michael Faraday era más que todo hacer experimentos empíricos, o sea, hacer observaciones. No hacía Ujú. cálculos. Michael Faraday se dedicaba más que todo a hacer cálculos, para hacer experimentos empíricos. Observaba y anotaba lo que pasaba. Entonces, lo que ha hecho Michael Faraday es descubrir el magnetismo en una bobina. Es decir, cuando por una... no estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Perdón. Cuando, cuando por una bobina pasas un imán, cuando por una bobina, ¿ya se ve en pantalla o todavía? Sí. Cuando por una bobina pasas un imán, es decir, un imán que tiene norte y sur, ustedes conocen los imanes, ¿no ve? Tiene un norte y un sur. Han usado imanes alguna vez en su vida, jugando, haciendo proyectitos, algo así, ¿no ve? O nunca. Sí. Entonces, cuando pasas un imán por una bobina, ¿qué hemos dicho que es una bobina? Una bobina es un alambre envuelto, enrollado. Cuando pasas este imán, entonces me produce una corriente eléctrica. Entonces un galvanómetro lo que está produciendo es una corriente eléctrica y si lo sigo moviendo va a seguir oscilando la corriente eléctrica alrededor de la bobina. Por eso les digo que la corriente eléctrica es algo que existe pero que no vemos.
Entonces Michael Faraday se ha dado cuenta de esto. Y Michael Faraday entonces empezó a hacer experimentos con esto y ha desarrollado el primer motor eléctrico, el primer motor eléctrico. El único pecado de Michael Faraday era de ser de clase obrera. Entonces, como Michael Faraday no tenía estudios, no podía hacer cálculos referente a esto. O sea, no tiene postulados matemáticos que lo ha hecho otra persona, no él mismo. Una persona leyó los trabajos de Michael Faraday y le ayudó para hacer los cálculos matemáticos y sacar la fórmula y las leyes de Faraday. Las leyes de Faraday son más que todo conocidas como leyes del magnetismo. Una que se emplea bastante en electricidad es la regla de la mano derecha. ¿Notan esta mano derecha? ¿Se nota? Sí. Entonces, la regla de la mano derecha me dice que el lado de mi pulgar va a ser el sentido de la corriente. Es decir, si yo agarro un cable, este es un cable. Entonces, el sentido de la corriente va a ser hacia el lado que apunta mi pulgar. Y mis dedos, estos mis 4 dedos que tengo, el índice, medio, anular, ya no me acuerdo los nombres. Ya, los 4 dedos me va a indicar el sentido de flujo de magnetismo. Es decir, que la corriente contiene magnetismo por el conductor por el que está atravesando. Y esto genera un campo magnético alrededor de ellos. Eso es lo que nos habla Faraday. Quería hablar de esto con ustedes para empezar la clase. Si les ha parecido interesante el dato o no les parece interesante el dato. La regla de la mano derecha aplicamos cuando hacemos trabajos y tenemos que determinar el flujo de un circuito. Por dónde va a ir la corriente. Como es algo que no podemos ver, algo que no podemos decir que es por aquí, por allá viene, entonces aplicamos la regla de la mano derecha de Michael Faraday. Deberían ver el video los que no han visto el video. Michael Faraday tiene una vida muy interesante. Y a los que me preguntaban de la película de Tesla, ya ha salido. Ya anteayer o antes de ayer se estrenó. Está disponible para descargarse vía pirata. Todavía no lo he encontrado, pero si les encuentro les paso el link. También quiero verla. Entonces, con esto empezamos la clase donde nos hemos quedado. Entonces, ¿saben quién es Michael Faraday? Ya hemos hablado de Edison, hemos hablado de Tesla, ahora de Michael Faraday. La siguiente semana les voy a poner otro otro matemático físico que también ha aportado a la electricidad. También vamos a hablar de Volter y de Ampere, también de Hertz. Para empezar la clase, para que no sea tan aburrida la clase. Pero necesito que vean para que podamos intercambiar opiniones. ¿Está claro? ¿Qué? Sí, le dicen, está bien. Entonces, continuando con la clase, hemos hablado de que existen 4 elementos, o 3 elementos, perdón, resistivos en la electricidad. Existe la resistencia, existe la capacitancia y existe la inductancia. Existen estos 3 elementos. Los resistivos ya conocemos. Voy a poner acá en mi simulador. Voy a borrar esto. Vamos a hacer un nuevo. Los resistivos sabemos que se forman de esta manera. Cuando están esos circuitos en serie, solamente se suman. Por ejemplo, acá tengo R1, R2 y R3. ¿Se ve o está muy pequeño para que lo amplíe? Se ve, dice. No se ve. Ya lo voy a amplificar. ¿Qué sucede cuando los resistencias están en serie? Esto ya saben de memoria. Se suma. Se suma. Entonces, cuando mis resistencias están en serie, esto lo voy a hacer acá. Aquí vamos a hablar de resistencias. Cuando están en serie, se suma mi R total
va a ser igual a la suma de R1 más R2 más R3 más hasta donde tengamos Rn, todas las resistencias que estén en serie. ¿Qué pasa cuando están en paralelo? ¿Qué pasa cuando mis resistencias están en paralelo? ¿Qué les he dicho que sucede? Ahorita acabo de poner mi resistencia en paralelo. ¿Qué pasa con las resistencias? ¿Cómo se hace la operación para saber la resistencia total? Mi R total, mi 1 sobre R total va a ser igual a 1 dividido sobre R1 más 1 dividido sobre R2 más todas las que tenga 1 dividido sobre Rn. Todas las resistencias que tenga en paralelo. Esas son los dos postulados que tengo. Serie, paralelo. Eso tengo que saber de memoria. Va a ser toda mi vida. En toda mi vida voy a ver circuito serie, paralelo. Listo. Esto sabemos de las resistencias. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de capacitores? Capacitores. No, mejor empecemos con inductancias. Inductancias o bobinas. ¿Qué ocurre cuando tengo bobinas en serie? Voy a borrar esto de acá y voy a agregar bobinas. Se simboliza de esta manera, como si fuera unas ondulaciones. Voy a poner 3 bobinas para ejemplo. ¿Qué creen que ocurre cuando las bobinas están en serie? Quiero opiniones. ¿Qué ocurre cuando las bobinas están en serie? L1, L2 y L3. ¿Qué piensan que pasa cuando las bobinas están en serie? O sea, cuando las resistencias están en serie se suman. Pero ¿qué pasa cuando las bobinas están en serie? Quiero que me digan alguna idea. Suma inversa, suma, se dividen, se multiplican. ¿Qué creen que pasa? Hablen, jóvenes. También ¿Se divide? también se califica participación. ¿Se dividen? No. ¿Qué era la pregunta? ¿Qué pasa con cuando las bobinas están en serie? ¿Cómo obtengo su inductancia total? Las bobinas se comportan de la misma manera que las resistencias. Cuando están en serie, mi L Se total, suman. ajá, la inductancia, mi L total para resistencias era R, para bobinas se usa la letra L, mi L total va a ser igual a L1 más L2 más L3 más todas las L's que estén en paralelo. ¿Qué ocurrirá cuando cuando estén en serie? ¿Qué ocurrirá cuando estén en paralelo? ¿Qué creen que ocurre cuando estén mis bobinas en paralelo? ¿A qué va a ser igual mi L total? Mi L total igual que las resistencias va a ser 1 sobre L total igual, perdón, L total igual a 1 sobre L1 más 1 dividido sobre L2 más 1 dividido sobre L3 más 1 dividido sobre Ln. Todas las bobinas que existan en mi circuito. Y estén en paralelo. Entonces ya sé cómo hacer en serie y en paralelo. Cuando son resistencias, cuando son inductancias. ¿Qué pasa cuando son capacitores? ¿Qué pasa cuando son capacitores? ¿Cómo se simboliza el capacitor? Se simboliza de la siguiente manera.
es como si fuera una batería. Como si fuera una batería. ¿Qué pasa cuando están en serie? Primer caso. ¿Qué creen que pasa? ¿Creen que pasa lo mismo con las resistencias que con las bobinas? Tal vez sí, tal vez no. ¿Cómo es? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Se simboliza con la letra C. Este es C1, C2 y C3. ¿Creen que se suma también como la resistencia? ¿O qué creen que Sí. pasa? Sí, Lice, para mí sí. Ya, ya, puede ser. Lo que pasa con los capacitores es lo inverso que ocurre con las resistencias. Es decir, si cuando estaban en serie sumaban las resistencias, los capacitores van a ser 1 sobre capacitancia total. Perdón, aquí me estoy olvidando. Cuando están en serie. 1 sobre la capacitancia total va a ser igual a 1 dividido sobre capacitor 1 más 1 dividido sobre capacitor 2 más 1 dividido sobre capacitor 3 y así hasta que el último que tenga. Eso es cuando están en serie. Cuando están en serie los capacitores. Y cuando están en paralelo, ¿qué creen que pasa? Se suma. Se suma, solo se suman. Si pongo mis capacitores en paralelo, entonces la capacitancia total va a ser la suma. Capacitancia total igual a C1 más C2 más C3 más todos los capacitores que se encuentren en paralelo. Entonces solamente esto varía, estas fórmulas varían cuando se trata de capacitores. Si nos hallamos bobinas, vamos a hacer las mismas operaciones que con las resistencias. Entonces con esto estamos listos para hacer ejercicios. Yes. ¿Qué detalle más? Un detalle más. Aquí vamos a hablar de resistencias, capacitores o bobinas y capacitores. ¿Cuál sería la unidad de cada una de ellas? ¿La resistencia en qué medimos? ¿En qué medimos la resistencia? ¿Se han olvidado? Ohmio. Medimos en ohmios. Símbolo una omega. Símbolo un omega. Si está muy pequeña mi pantalla me dicen para que vaya ampliando. Una bobina, ¿en qué medimos? ¿En qué les he dicho que se mide una bobina? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Mm, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Su símbolo es la H. Esa es su unidad. ¿Qué sería la H? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Creo que no se acuerdan. Se mide No, en Lice. henrios. Henrios. ¿Los capacitores en qué se miden? Se miden con la letra F. Con esa letra se simboliza. ¿En qué se mide? Nada. En faradios.
Si tengo resistencias, voy a medir en ohms. Si tengo bobinas, voy a medir en henrios. Si tengo capacitores, en faradios. ¿Ahora está más claro? ¿Está más claro o no está más claro? Resistencias ohmios, bobinas henrios y capacitores en faradios. ¿Qué dato más útil? Las bobinas se miden en milihenrios. ¿Se acuerdan que las bobinas, que las resistencias se miden en kilo, ¿no ve? En unidad y en kilo y en mega ohmios, ¿no ve? ¿Han visto eso con Leonidas o no han visto esa partita? Hablen, jóvenes. Me dejan muy callado. ¿Han visto esa parte o no han visto esa parte? Milihenrios. No, no. Milihenrios. Y los capacitores se miden en microfaradios. Microfaradios. Si vemos aquí, por ejemplo, en mi simulador, miren acá me dice 1 y una UF, ¿no ve? Esta U significa microfaradios. Se simboliza entonces con la letra mu. Acá está. Acá tengo microfaradios con la letra mu. Milihenrios con la letra M minúscula. No es nunca mayúscula. Si fuera mayúscula se convierte en mega. Esto vamos a verlo en física, el siguiente mes. Acabaremos esta parte. Entonces, si voy a hablar de henrios, va a ser milihenrios. Si voy a hablar de faradios, va a ser microfaradios. No vamos a ver, no se ve en la vida faradios, nunca. ¿Cuánto vale un mili y un micro? ¿Cuánto equivale? ¿Saben eso? ¿Han aprendido a convertir en colegio o no han aprendido a convertir en colegio unidades? Su silencio me dice que no. Entonces, Sí, dice yo sí. ¿Cómo? ¿han aprendido a convertir unidades? Por ejemplo, cuando les dicen 1000 mililitros, ¿qué significa? 1 litro. Un litro, ¿no ve? Si les digo 1000 milihenrios, ¿qué significa? Inteligencia. Mil milihenrios. O sea, yo les digo 1000 milihenrios. ¿Qué significa? Un Henry. Un henry. Eso he dicho, le dije. No te escuchaba entonces. No. O sea, esas son las unidades. O sea, utiliza unidades pequeñas. Son miniaturas. Si les digo 1000 milímetros, si por ejemplo les 2 digo, metros. si por ejemplo les digo, hágame una puerta que tenga 50 milímetros. ¿A cuántos metros equivale? Medio Me- metro. Ay, ¿Seguros? no. 50 centímetros Milímetros. Ah, a 5 centímetros. 5 sí. centímetros. Ahora en metros. 9 metros. No, en metros, ¿cómo sería? 0. 0.05. 0.05 metros. Es lo que vale. Entonces, de esa manera se convierten los milihenrios. Los microfaradios es un poquito más difícil, pero no imposible. Este es por 10 a la menos 3. Y los microfaradios es 10 a la menos 6. No me deja hacer la fórmula aquí. Microfaradios sería, por ejemplo, decirles
¿Cuántos serían 1.000.000 de microfaradios? Si pongo 1.000.000 de microfaradios, ¿cuántos faradios equivale? Ya, vamos a hacer clases de nomenclaturas ahorita. ¿Cuántos faradios equivale un faradio? Cuando es mili es 1.000, ¿no ve? Cuando es micro es millón, por millones. Notación científica necesitan de urgente ustedes. Ya, vamos a hacerlo de alguna forma. Listo. Entonces empecemos con los ejercicios. Esto está bonito. C2 y quiero saber cuánto es la capacitancia total del siguiente circuito. Libertad, dame un número del 1 al 10. 9. Ya 9. Sergio, un número del 1 al 5. 3. ¿Listo? Quiero saber la capacitancia en el punto A y en el punto B de este circuito. ¿Cuánto va a ser ahorita? Está sencillo. ¿Se puede hacer? No se puede hacer. Ahora sí. ¿Ya tienen la respuesta o no tienen la respuesta? Un dato ¿Por 10 puntos? ¿Se ha salido el Licen? Ya no los aguanto el silencio. ¿Cuánto es? Tengo dos después. ¿Cuánto?
Neta, neta. ¿Cuánto es la capacitancia total? ¿Hay respuesta o no hay respuesta? Nadie quiere ganar 5 puntitos. Empecemos entonces. ¿El C1 y el C4 en qué están? Paralelo. ¿Qué pasa cuando están en paralelo? Se suma. Se suma. Entonces voy a tener un circuito equivalente de la siguiente manera. Voy a tener este circuito equivalente borrando este y aquí que se convierte en uno solo, que sería 3 más 5, 8. 8. ¿Qué tengo acá? ¿Cómo está mi circuito ahora? ¿Serie? En serie. ¿Qué pasa cuando está en serie? ¿Qué tengo que hacer? 1 sobre C. Pero como son los números iguales, dice, no sé. Dice, cuando es en paralelo no se suma y se multiplica. Estamos con capacitores. Ay, Hemos dicho, ¿no ve? Capacitores en serie es suma inversa. En paralelo, suma directa. si decía en revisa la clase, pues. Estamos con capacitores ahorita. Entonces, ¿cómo se...? 4, 4, 5. La respuesta sería 8.5. 8.5. ¿Por qué? No, está mal. No sé. 1 sobre capacitancia total. Igual a 1 dividido sobre 9 más 1 dividido sobre 9, perdón, más 8, En paralelo. más 1 dividido sobre 8, más 1 dividido sobre 9. ¿Sí, no ve? Mis 4 capacitores. Sí. ¿Puedo sumar semejantes? No puedo sumar semejantes. Suma de fracciones. 1 sobre capacitancia total va a ser 2 dividido sobre 9 más 2 dividido sobre 8. ¿Sí o no? Sí. ¿No ves? Semejantes estoy sumando. ¿Saben quebrados? ¿No veo o no saben quebrados? La respuesta es... Ya, la respuesta es 4. 1 dividido sobre capacitores total va a ser igual. No me has dicho ni cómo. 2 dividido sobre 9, ¿cuánto es? A ver, Alex. 2 dividido entre 9, 0,22. 22, licenciado. 2 dividido entre 8, 0,25. 0.25. 0.25. 0,25, ¿no veo? La respuesta es 0.47. Ya te Un- digamos que Igual 0,47. 47. Pero, aquí está mi capacitor abajo, ¿no ve? Mi capacitancia total. Sí, se vuelve, Se sube arriba. se sube arriba. Sí, sí. Capacitancia total va a ser igual a 1 dividido sobre 0,47. Y ya. ¿Cuánto, Ay, cuánto va a ser? 1 pero ahora dividido 47. 2.12. 2.12 microfarad.
faradios. Esta es mi respuesta. Como la resistencia, solo que a la inversa, ¿no ve? O lo no tan difícil. Mm, medio difícil. 25 me has dicho. 21, te he dicho, cállate, John. Entonces mi respuesta total de mi capacitancia total va a ser 2.12. 2.12 microfaradios. Nunca se olviden este simbolito, microfaradios. Yo aplazaba a mis alumnos por esto. Sí o sí tenemos que poner eso, ¿no, Alicia? Claro, claro, pues es su apellido, es su nombre completo. Ok. Por ejemplo, en mi práctica que les he mandado de circuitos de corriente continua, les he puesto voltios, amperes, vatios en la respuesta. Algunos Sí, han caído en las trampitas, sí. Sí, casi yo también caigo. otros se han dado cuenta. Por eso es importante saber el valor al que pertenece. Si no es el valor que pertenece, entonces estoy mal. Puede ser cualquier cosa. ¿Y teníamos que mandarte más lo que hemos hecho en No, el solo cuaderno? respuestas. Ah, ya. Un ejercicio de bobinas, rapidito y sencillo. Ay, no. Quiero saber el valor de la inductancia en los puntos A y B. Aquí va a ser A. Y aquí abajo va a estar B. ¿Cuánto va a ser mi bobina total de este circuito? Vale 22, 20, 12 y 30 milihenrios. Y la última que vale 15 milihenrios. Nuevamente, 5 puntos al que responde. Si quieren ganarse puntos. ¿Cuánto va a ser mi inductancia total? ¿Hay ideas? No hay ideas. $19.76, ¿listo? 19.76. La verdad nos dice 19.76. ¿Qué? Ay, ¿qué era? Un ratito. Me dicen, no sé bien los nombres, tengo que aprender. Milihenrios. Mili, Ya me dije. M minúscula mili y H mayúscula henrios. A ver, resolvamos rápido esto. 22 más 20.
Mm, 22 más 20. Primero se hace en serie. 42. Estas dos se van a convertir ¿Cuándo es? 42 igual, ¿sabes? Ok. Estas dos se van a convertir en una sola bobina, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto va a valer esa bobina? 42 Están en serie. miligencias. Se suman, ¿no ve? Cuando están en serie, Sí. se suman. Esta va a valer ahora 42 milihenries. Estas otras dos, ¿qué van a pasar? Va a pasar lo mismo. Se va a volver una sola bobina de 42 milihenries. Ahora, ¿cómo están estas dos bobinas? Paralelo. Están en paralelo. ¿Cómo resuelven en paralelo? Uno sobre 42. ¿Cómo lo vuelven en Como paralelo? son el mismo, como son el mismo número, dice, no sé. Sí, es la mitad. 21 sería. 21. Como son las mismas, la mitad. 21. 21 más 15. 36. Me he confundido, al ser. Está bien. Entonces la respuesta total es 36 36 ¿qué? milihenries. Henrys. Mi respuesta es de 36 milihenries. Fácil, fácil, difícil. Fácil. ¿Podemos hacer una práctica de esto o todavía? Falta aprender. ¿Qué te falta? ¿Qué es qué es lo que te falta? Hablen ahora. ¿Qué problemas han tenido en la práctica? Quiero saber eso. Dice eso de lo que, cómo lo que se suma en serie o en paralelo, si se divide eso, dice, Por eso, o sea, cuando estamos hablando de resistencias en paralelo o bobinas en paralelo, vamos a usar de cap- la fórmula que sería suma inversa. 1 sobre el área equivalente o el área total va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más la E2 más todas las resistencias que encuentres en mi camino. Eso es cuando está en paralelo. Cuando está en serie, simplemente sumo, nada más. O sea, no entiendo bien tu pregunta. las fórmulas, está bien, dice, las fórmulas quiero de los capacitores y de esa más, de las bobinas. Aquí están las bobinas. Cuando es en serie, se suman directamente. Cuando es en paralelo, suma. Esto se llama como suma inversa. 1 sobre el total, 1 sobre cada elemento es suma inversa. De esa manera se conoce. Para que lo Y de simplifique. de los capacitores, dice, Al revés. al revés. Cuando está en serie, es suma inversa. Y cuando es en paralelo, suma directa. Ay, 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 está bien, Luis. Eso era todo, Luis. Entonces, ¿podemos hacer una práctica de esto? 5 ejercicios, mejor que sean 6 ejercicios. Ajá. ¿Hasta cuándo nos va a dar, Liz, eso? Sí, está bien. Hasta el día jueves. No sé qué día continuamos, hasta el día viernes. Luis, las fórmulas nos vas a enviar. Ujú. Cópiate, pues, Ah, Choco. ya, está bien. Mejor deberían copiarse. Deberían copiarse. Les he dicho que Sí, ya tiene que tener, mucho sabes, de ahí no puedo copiar. ya tienen que tener Ya le he su, sacado foto, pero dice, ya le he sacado foto.
Tienen que tener su formulario. Les mando, no hay problema. Ya está bien, Luis. Vamos a ver, fuente. Ahí se ve todo. Por copiarme salido, Liz. Aquí está. ¿Cuál es su grupo de ustedes? Este de acá. Ahí tienen las fórmulas. ¿Está bien? Gracias, Luis. Con eso van a hacer su tarea entonces que os voy a dejar para el viernes. ¿Correcto? Sólido. Sí, dice. Entonces con eso concluimos la clase de hoy. Si tienen alguna otra duda,